Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Pues yo sigo aquí con estos análisis postelectorales, estas reflexiones que debemos de hacer, yo creo que debemos de hacer, ya que pasaron las elecciones. Hay mucho que analizar, hay mucho que reflexionar. Yo estoy muy contenta porque la participación ciudadana, el comportamiento electoral, no nada más en esta contienda, en las últimas contiendas, yo creo que ya tenemos unas 2, 3 décadas en que la ciudadanía de Chihuahua ha tenido un comportamiento electoral que demuestra un desarrollo democrático importante. Nos está faltando quizás hacer más análisis electoral para poder sostener esto que yo digo. Esto del voto cruzado no es de esta elección, el voto cruzado, como se le llama, voto útil, voto cruzado, voto inteligente, este voto que va cambiando a veces, viene desde hace un buen ratito aquí en Chihuahua, bastante, 2, 3 décadas, y ha venido incrementándose el número de ciudadanas y ciudadanos que votan de manera diferenciada, que votan a veces por un partido, a veces por otro, dependiendo del candidato, de la candidata, dependiendo de las circunstancias, del contexto, dependiendo de cómo trabajó el gobierno, o los gobiernos, local, municipal, estatal, federal, los diputados, las diputadas. Es un comportamiento súper interesante, y además con reformas electorales también importantes, como esta que estamos estrenando, que acabamos de estrenar, conocida como Ley de Paridad Electoral, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que debemos analizar. Bueno, pues yo sigo con estas reflexiones y agradezco muchísimo a toda la gente, hombres y mujeres que están viniendo aquí a ayudarme a hacer estas reflexiones. Y hoy me da particularmente gusto porque recibo aquí a una queridísima amiga, compañera, ahí en el Observatorio de Género, que nos hemos encontrado muchas mujeres, Kiriaki Orpinel, antropóloga, y mujer de muchas batallas, ¿no? Kiriaki, comunicadora, muchos años en la radio indígena allá en Huachochi, y bueno, nos venimos a reencontrar. Yo te conocí a ti trabajando con organizaciones de la sociedad civil que acompañan a indígenas de allá de la zona de Guadalupe y Calvo, y luego nos reencontramos en este observatorio de género que a mí me anima mucho, este observatorio, que convoca el Instituto Estatal Electoral, las consejeras del instituto, y en el que estamos participando mujeres de muchas organizaciones y en lo personal también. Bienvenida, hoy vamos a tener un tema. Tenemos tema para que nos alcance. Yo espero que podamos contagiar a las personas que nos ven, contagiarlas para que se interesen en este tema que vamos a tratar hoy tú y yo. Bienvenida. Buenas tardes a todas y todos en casa. Y sí, vamos viendo cómo pinta esto el observatorio y las mujeres de pueblos originarios, sí, de pueblos y comunidades originarias. Dora ya les estaba platicando y ha estado bastante gente platicándoles ya aquí, no la suficiente, falta todavía más análisis, como decías tú, hablando de las elecciones, ¿no? Hablando de cómo pintó esto, de cómo sigue pintando. Sí, sí, de cómo sigue pintando y cómo nos vamos incorporando cada vez más mujeres a estos espacios. La ley de paridad, la recién estrenamos, pues nos permitió ser el 50 y 50, ¿no? Sí. La mitad de hombres y la mitad de mujeres. Todavía falta que los partidos políticos no nos manden hasta el carajo en la lista, ¿verdad? Sí. Porque normalmente o son los municipios que ya los tienen perdidos o que no cuentan muchos, que son, y estos municipios chiquititos donde quedaron electas ya mujeres, seguramente van a poner la muestra en una buena administración. Ojalá. Cuando se empezaron a ver más mujeres elegidas por consenso, no por votación, entre el pueblo rarámuri, la elección es por consenso, es total.
Entonces, hasta que no logra ponerse todo el pueblo, comunidad, de acuerdo, entonces ya decimos, esta o este es el Guarusiriame. Yo insisto en no decir gobernador, porque entonces se tergiversa toda la imagen de este personaje, de esta mujer o este hombre, que es el coordinador del trabajo político, de organización. Entonces, cuando las mujeres empiezan a aparecer ya ahí, no significa que no estuvieran dentro del gobierno, pero se veían mucho menos. Mucho menos porque hay un historial de agresiones sexuales sobre las mujeres en Tarahumara, entonces es más fácil permanecer no escondidas, no guardadas, sino haciendo el acompañamiento de pareja. Entonces normalmente, por ejemplo, un tenanche mujer tiene su tenanche masculino, un mayori hombre tiene su mayori mujer. Entonces son muy duales los trabajos que se realizan, pero cuando empieza a llegar a verse ya hacia afuera la mujer rarámuri en el gobierno, empiezas a ver como un brinco que dan, ¿no? Entre ellos mismos, cuando me ha tocado estar en las reuniones de autoridades rarámuri, digo, a ver, díganme ustedes, señores, ¿cuál es la diferencia entre ustedes como Guarusiriame y entre las mujeres Guarusiriame? Y uno de ellos me dice tranquilamente, pues nosotros nomás sabemos pedir láminas, ¿no? Entonces, pues todos atacados de risa, le digo, ¿cómo que láminas? Y dice, sí, dice, es que la que sabe que se necesita es la mujer, nosotros nada más acarreamos. Dice, nosotros pues llevamos cosas, dice, entonces nosotros suponemos que eso es lo que hace falta. Dice, pero las mujeres se fijan más en más cosas, en cada uno de los niños. Dice, y nosotros andamos mucho fuera de casa, ¿no? Pero volviendo a las elecciones de acá, pues bueno, sí fue una participación extraordinaria la que tuvimos ahora. Casi el 50% de los y las chihuahuenses salimos a votar. Tendremos, si no sucede otra cosa, 16 diputadas, o sea, mayoría en el Congreso. Esperemos que las mujeres que ya llegaron sepan un poquito de equidad, un poquito de género, y si no, que tengan asesores, ¿no? Y que se asesoras capaciten, ¿no? Y que se capaciten, ¿no? Sí. Hay instituciones que pueden ir brindándoles capacitación, ojalá todas vengan a la capacitación de las instituciones antes de tomar posesión. Ojalá. Y tengan un buen equipo, ¿no? Y escuchen, permanezcan con los oídos atentos a lo que decimos, ¿no? Sí. Creo que esa será una de las principales aportaciones de este 50-50, ¿no? Sí. Quería que, fíjate, ahorita que hablábamos, que yo sostengo y sigo sosteniendo que sí hemos tenido avance en el desarrollo democrático de Chihuahua, que el pueblo sí está cada vez más asumiendo el poder en Chihuahua. Sin embargo, a mí me gustaría algún día pronto ver que en los municipios donde hay mucha población indígena, porque tenemos municipios en la sierra con mucha población indígena, a mí me gustaría ver que las y los indígenas estén en los puestos los puestos de poder, en los puestos de gobierno, en los puestos de decisión, es decir, en las alcaldías, en las regidurías y en las diputaciones de esos distritos, porque la verdad es que no están. Tenemos mucho que hacer para avanzar en el desarrollo democrático, porque si se supone que la democracia es que el poder lo tenga el pueblo, y son municipios donde, incluso en algunos, donde la mayoría es pueblo originario, pueblo indígena, en teoría tendrían que estar en el poder las y los indígenas. Representados. Entonces, mínimamente. Sí, pero incluso si queremos llegar de verdad a una real democracia, pues tendrían que estar, yo no digo que siempre, pero frecuentemente y siempre en algún lugar.
Es decir, si no en la alcaldía, pues en muchas regidurías. Y casi de preferencia, pues en la alcaldía. Y ojo, porque no nada más los señores, que también sean señoras, ¿no? Bueno, ahora que hemos estado revisando y haciendo el análisis del observatorio, pues no encontramos esta cualidad o calidad o la autoadscripción étnica a algún pueblo originario de ninguna de las mujeres. Entonces, esto no saber también nos dice el racismo. Se invisibilizan. Sí, totalmente, ¿no? Entonces era como un día que decíamos, bueno, aquí dice Socorro, pero Socorro es hombre o Socorro es mujer, porque no tenía ni el género. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con Socorro? ¿En qué guare lo ponemos? ¿En el de las niñas o en el de los niños? ¿No? Sí, tenías que ver la suplente, a ver si el nombre sí era de mujer. Sí. Yo lo hice en 2 o 3. Sí, así estábamos. Sí. Entonces, en diputaciones y en presidencias municipales no tenemos población, ni hombres ni mujeres. Que podríamos decir si eran mujeres indígenas. En las regidurías sí, hasta donde vamos igual, ¿no? Un telefonazo, oye, no, pero es que, pues ella dice que no es. Bueno, si ella dice que no es, no es. Claro. ¿No? Porque mi autoadscripción es eso, yo digo lo que yo soy, ¿no? Claro. Ante el INEGI y ante todos los demás, ¿no? Sí. Entonces, si soy opositivo, pues la raíz ahí está, ¿no? La sangre opositivo, dice nuestra UNAM, nuestra máxima casa de estudios en México, que es el aporte que hace América, o Avia Yala, como se llamaba antes, al mundo, y luego sale de América, ¿no? Entonces, todo positivo o es sangre de aquí, ¿no? Americana. ¿No? Aunque luego los gringos se quieran quedar con América completa, ¿verdad? Sí, pues yo soy opositivo. La mayoría del mundo, de hecho, del mundo, somos opositivo. Y luego los distintos derivados, en términos de población, va disminuyendo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, si ellas no se adscribieron, si ellas no dijeron, yo soy, es completamente difícil decir, bueno... ¿Es indígena o no? Sí. Pero además, sean o no, como no tenemos una ley que obligue a los partidos en determinados lugares a llevar hombres y mujeres indígenas, entonces se invisibilizan. Es decir, bueno, pues ahí están. Y alguna podremos parte dice, como Dora, suponer, sí dice. En alguna parte dice que debes de tener la representación que tiene la población de pueblos originarios dentro del Estado. ¿Esto es la ley electoral o la ley de pueblos? Creo que es en la ley de pueblos indígenas. No, en la electoral. Entonces sí tenemos el pendiente de llevarla a la ley electoral, ¿no? Será uno de los trabajos de las próximas diputadas y diputados. Sí tenemos, ¿no? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Es algo parecido al asunto de género en el terreno de pueblos originarios. Es decir, a mí me parece que sí tenemos que llegar yo no sé si cuotas, pero sí a la ley, es decir, a la obligatoriedad. ¿En qué términos? No sé, habría que analizar, pero yo creo que sí tenemos que llegar a que la ley electoral de Chihuahua, ojalá fuera también a nivel nacional, pero la de Chihuahua, sí diga, en aquellos municipios donde donde haya población indígena, haya igual representación en las candidaturas. Eso más que decirlo desde acá, tendría que ser allá, porque hay desde a nivel internacional y luego a nivel nacional y luego ya a nivel estado, la ley de consulta, que la cortamos, pero es el consentimiento previo, informado y libre, o consentimiento libre, previo e informado. Desde hace años lo tenemos, ¿no? Y consultar, platicar con la gente no es complicado, no es difícil, ¿no? En 8 meses, a la vuelta del año, ya tienes tú los resultados de una consulta. Si tú quieres hacer la consulta, que no la hacen tampoco con la población mestiza, ni esa, claro. O sea, cuando tú haces la ley de paridad 50-50, ¿dónde hiciste la consulta? Exacto. Entonces, para pueblos indígenas es obligatorio.
Sí va a ser una ley de salud, una ley de educación, de esta cosa que llaman desarrollo, las carreteras, las minas, las presas, el aeropuerto de Krill, o sea, todos estos deben y debieron ser consultados, pero consultados de acuerdo a nuestra costumbre, a como nosotros marcamos los tiempos, claro. ¿no? Porque si no, no te deja espacio, entre más brinques la consulta, más espacio le vas a dejar a los pueblos y comunidades originarias de impugnar o de quejarse o de decir, así no se hace. Sí, pero es muy difícil que a la hora de consultarles vayan a decir, no, no queremos estar en el poder. Pues sí van a querer, ¿no? Es decir, me parece a mí que, yo pienso, porque están en ellos tienen sus propias, sus propias autoridades, su propio ejercicio del poder, pero al final de cuentas participan en la sociedad general, pues, civil, vaya, del Estado, y bueno, siempre podrán y tendrán esa posibilidad, y yo creo que han de querer, estoy segura que han de querer estar también en el ejercicio del poder ¿no? Es decir, llegar a las alcaldías, a las regidurías. ¿Cómo para qué? Entiendo, pues para tomar decisiones de su pueblo. Si viven en un municipio de manera mayoritaria, ¿no? Y ese municipio tiene políticas públicas para ellos y para todo mundo. Y si son políticas públicas, que además eso lo vemos, si son políticas públicas que no les benefician o que no benefician a todo mundo, y ellos pueden hacer políticas públicas que les benefician y ellos saben cómo les benefician, pues las pueden hacer mejor. Es decir, es una de tantas razones, ¿no? Es probable que sí sí tengamos interés en llegar a esos espacios. La interculturalidad la ha practicado el gobierno de los pueblos originarios mucho mejor que de aquí para allá, ¿no? Sí. El aprendizaje son siglos, ¿no? Con el sistema político tal y como está, ¿no? Ha cambiado, ha variado, se han incorporado nuevos. Es muy dinámico. Sí. O sea, lo que sirve de fuera se atrae, ¿no? Y se utiliza. No me sirve, no lo pelo, no lo allá, por un ladito, ¿no? Entonces yo supongo que sí hay interés en que las cosas se hagan más de acuerdo a cómo se vive en el mundo indio, ¿no? A los espacios que tenemos, a los espacios que nos brinda el vivir en pueblo, en comunidad, ¿no? Sí, porque seguimos haciendo, los gobiernos siguen haciendo políticas públicas para los pueblos indígenas. No desde. Exacto, a como ellos piensan que tienen que ser y no es lo correcto, ¿no? A como manda el centro del país, porque normalmente eso es lo que se copia. Tú haces todo el historial, ¿no? Y vienen los programas de desarrollo desde la época de los 70s para combatir la pobreza, vienen pensados con la estructura del centro-sur del país, cómo se organizan. Los pueblos originarios no estamos organizados igual en todo el país. Yo creo que ni siquiera entre un pueblo de Oaxaca y el vecino o el otro vecino te vas a encontrar una organización homogénea. Nosotros no escribimos nuestro derecho, porque nuestro derecho está vivo, nuestro derecho permanece en la voz y se transmite de una generación a otra. Entonces, para que esté vivo y no guardado dentro de un librito, lo necesitamos así, en la voz. Constantemente va cambiando, ¿no? ¿Qué necesitamos y qué le vamos adecuando para que sea más fuerte nuestro gobierno, ¿no? Que ya no nos sirve, pues lo desechamos. Pero hasta donde nosotros hemos registrado, cuando menos en el municipio de Huachorchi, hay 39 puestos, ¿no? Que cubren
un abanico de gobierno que va desde el área de salud, que siempre está presente, el área de política intercultural hacia afuera, el área de justicia, el área de educación, la producción, y todo va enlazado, ¿no? O sea, la producción no puede ir sin el espacio de salud, ¿no? Está imbrincado todo el proceso, ¿no? Y obviamente el participar en puestos en el ejercicio gubernamental, yo no sé qué tanto, pero consecuentemente avanzan en políticas públicas que beneficien a los pueblos indígenas y también van empoderando, que eso es democracia, sí. Asumir el poder al final, ¿no? El poder en todos los sentidos, el poder social, en la organización, pero también el poder gubernamental, que es importante, ¿no? Sí, sí, y nos permite este poder de fuera. Yo no sé, cuando nosotros platicamos en las reuniones de domingo o en las reuniones de trabajo o echándose una hueja de batari, de tesguino, pues sí hay mucha risa, porque luego van técnicos y ofrecen huertos, ofrecen, por ejemplo, hay algo que hace años, ¿no?, que se perdió, las semillas, ¿no? ¿En qué momento se perdía? Bueno, ofrecen ahora, pero de maíz transgénico, ¿no? Sí. Entonces esas, no gracias. No gracias porque van a sufrir, nuestra mazorca en la Tarahumara es una mazorquita chiquita, no son las mazorcas que producen los compañeros en Cuauhtémoc, menonitas o en la zona de Casas Grandes. No, nuestra mazorquita es chiquita, pero aguanta el frío y aguanta un poco la sequía. Entonces, este maíz transgénico lo que puede provocar es que nuestra mazorquita, que ha sido domesticada junto con la vida cotidiana, Rarámuri, termine muriendo y ya no tengamos semillas de esas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a cómo vemos el poder desde dentro, pues luego dices, híjole, es que nos da pena decirle que no. Vino desde tan lejos, ¿no? Brincó tanto rato en la camioneta que lo trajo. Ofrecernos no sé qué. Sí, y finalmente le tenemos que decir, oiga, pues es que a nosotros no nos interesa eso, ¿no? Y más cuando quieres hacer, por ejemplo, los huertos, ¿no? O sea, insisten en huertos comunitarios. No, o sea, Dora vive a 5 kilómetros de donde van a poner el huerto. Kiriaki vive a 4, pero para el otro lado. Entonces, Dora y Kiriaki quedan en el mismo equipo que decidió la institución y a ver cómo le hacen para regar los arbolitos cuando les toque. Mejor denme mis arbolitos y yo me los llevo a la casa. No, pero es que la normatividad dice que tienen que ser todos los arbolitos juntos. Va cambiando ese proceso. Entonces, cuando tú ves allá cómo funciona el gobierno acá, dices, pues como que, ¿no? Pero sí hay espacios, los chavos que van estudiando, que ya van la prepa, ya va a la universidad, ya hay muchos con maestría, sí, sobre todo mujeres, ¿no? Sí. Sobre todo mujeres. Hay nutriólogas, enfermeras, médicas, especialistas ya, antropólogas, psicólogas, ingenieras. Ya hay un buen abogadas, tanto entre los Rarámuri como entre los Odami, y también hay mujeres Guarijo ya abogadas. Entonces va caminando esto, ¿no? ¿Qué tanto se va a perder lo otro por esto? Yo no digo que se pierda, no creo que se pierda, se fortalece. Sí, yo también. Sí, yo también, porque ha permanecido muchos años contra viento y marea, ¿no? Sí. La cultura indígena. Y digo contra viento y marea porque por lo menos desde la parte gubernamental, desde la política pública, no ha sido para ayudarles, no ha sido para fortalecer la cultura, pues. No. Ha sido, al contrario, en época electoral, ha sido para manipular, para chantajear, seguimos con eso, regresando al tema electoral, ¿no? Fíjate que uno de los puntos que platicábamos ahora, el día de la elección, hicimos la observación en
en físico y estuvimos pendientes, la mayoría de las compañeras del observatorio, viendo cómo avanzaban las elecciones, ¿no? Y yo recordaba, como yo soy del municipio de Huachochi, mis padres son de ahí, mis abuelos mis paternos de Huachochi, mis maternos de Batopilas, y yo recordaba cómo la amenaza entre partidos, si te agarro transportando gente, digo, esa cosa no debería de existir. O sea, nosotros para llegar a la casilla caminamos 4 horas. Claro que pasa una troca y nos da pues nos trepamos. Entonces, esa cosa, sí, ok, ¿no? Amárrense las manos entre los partidos, pero no dejen a la gente sin manera de transportarse, ¿no? Y luego, ¿dónde están puestas las casillas? ¿Por qué las casillas no están puestas? Algunas sí, pero ¿por qué la mayoría de las casillas están fuera de nuestros centros de reunión? Okay. Todos los pueblos originarios en Tarahumara, los domingos son domingos de reunión. Ahí vemos si conseguimos novio, cosa muy importante para que esto siga, ¿verdad? Claro. Manos para trabajar, para un cerco, para la casa, para llevar agua, para poner la manguera, reuniones, fiestas, apoyo para arreglar la carretera. Entonces, o voy el domingo a conseguir quien nos ayude a arreglar la carretera que se llevó el agua, o voy a votar. Entonces, así como que pues la votada se va yendo para abajo. En cambio, si la casilla estuviera en mi lugar de reunión, en la cabecera de mi pueblo, pues hacía 2 cosas juntas, ¿no? Claro, y son puntos de reunión históricos, es decir, tienen toda la vida yo desde que reuniéndose ahí digamos, por zonas, ¿no? Un municipio y eso puede puede tener hacer varios. En consulta, cada municipio que haga la consulta, ¿no? Claro, claro. Es una manera de hacer trabajo colectivo. O sea, como viven familias tan dispersas. Yo no creo que estamos dispersos. En el sentido de que viven lejos, es decir, en el sentido de estas distancias, o tan distanciados, a lo mejor es la palabra, tan distantes en el sentido del terreno tan amplio, y una familia aquí, otra allá, y entonces tienen estos puntos de reunión, sirven para hacer la vida colectiva, para ver qué hacen juntos, ¿no? Así es. Incluso ejercer la autoridad, hacer los juicios, etcétera. O sea, la vida colectiva, pues. Sí. Porque luego también hay como mucha ignorancia de esta vida, mucho desconocimiento, porque es que como viven tan lejos unas familias de otras, pues entonces como que no, como que nunca se juntan, pues, ni han de hablar. Exacto, y es al revés, al revés. Hay más vida colectiva en los pueblos rarámuri, en los pueblos indígenas de las diferentes etnias, que incluso en zonas urbanas, donde los vecinos, vecinas ni nos conocemos. No tenemos ni vida colectiva ni en la colonia. No, nos decimos buenos días, pues diciendo, ¿este dónde vive? Sí, ¿cómo se llama mi vecina? No, lo he visto, ¿dónde? Enseguida. Sí. En la casa enseguida vive el que no reconoce a uno bien. Sí, ¿no? Entonces, yo creo que, y regresando al terreno electoral, me parece que nos falta, y sí, yo estoy de acuerdo contigo, pues hay que hacer la consulta, y que sean ellos y ellas que digan por dónde va, por dónde tiene que ir. Estemos o no estemos de acuerdo, es ley. Exacto, por dónde va todo. Escrita como le gusta a este mundo. También lo electoral, incluso esto de si quieren que por ley se obligue a los partidos a que sí incluyan a personas de pueblos, a personas indígenas, hombres y mujeres, a la hora de las candidaturas. Yo digo igual como a mujeres, es decir, en el caso de las mujeres, con estas leyes, esta ley de paridad que sí está obligando a los partidos a incluir a mujeres, pues sí avanzamos. Sí, sí avanzamos, no hay de otra. Y habrá quien critique, hay mucha persona que no está de acuerdo, pero es que no tenemos de otra, porque si nos esperamos a que nos inviten y a que las mujeres en la lucha
nos vayamos incluyendo, pues nos vamos a tardar mucho. Por eso vamos a seguir sirviendo los cafés en los partidos políticos. Por eso estas leyes se necesitan para que obliguen. En esos términos yo digo que también se necesitan también para los pueblos originarios, que sean obligatorias, pues para que los partidos no tengan, que sean, no tengan opción. Que sean lo que querramos, ¿no? Exacto. Que la consulta diga, ¿quieres? Sí, no. Sí. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Exacto. ¿No? Yo digo también que es por ahí. Y la consulta, el día de ayer, la Organización de Estados Americanos, al fin, después de casi 30 años, aprobó la Declaración de los Derechos de Pueblos Originarios en América, desde la Tierra del Fuego hasta Groenlandia, ¿no? Entonces, los papeles nos están diciendo qué hacer, pero nos da flojera hacerlo, porque no entendemos cómo son los procesos en Tarahumara, o ni siquiera cómo son los procesos en Chihuahua, que tenemos una población de pueblos originarios enorme. Sí. Se ven más los rarámuri, porque bueno, el vestido se nota, pues, ¿no? Lo mismo te sucede en Juárez, ¿no? ¿Qué haces en Cuauhtémoc con tanta población indígena? Si agarras tú de Delicias hacia abajo, hasta Parral está lleno de población indígena, ¿no? Sí. Yo no sé el INEGI cómo nos cuentan, ¿no? Yo creo que de arriba de los cerritos, una casita, dos casitas, ahí hay tres, y ya, ¿no? Es complicado contarnos con tan grandota que es la Tarahumara. Y no sé si nos cuentan también en los campos, ¿no? Como para saber cuánto nos corresponde, ¿no? Digo, nos corresponde el 50 y 50 porque somos mujeres y somos hombres. Si tenemos menos capacidad de los hombres, ni modo. También ellos llegaron cuando no tenían capacidad. Exacto. Exacto. No, y no está el gobierno, y no lo seguimos igual. Todavía, digo, sí, tampoco. Sí, seguimos igual, ¿no? Esperemos que ahora dijeron que el gabinete iba a ser 50 y 50, a ver si ahí se nota una diferencia, ¿no? Yo creo que sí, ojalá que sí. En esa... Y en un Congreso con 16 diputados. En eso y en más cosas, en toda la política pública, ¿no? Sí. En toda la política pública. Yo creo que sí, y yo creo que sí, vamos avanzando poco a poquito, pero tenemos que apretar la marcha, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y regresamos para hablar un poquito más de este observatorio, para hablar un poquito más de cómo podemos avanzar en esta, a dónde vamos, en esta idea, que al final de cuentas es el avanzar en el desarrollo democrático, en el empoderamiento del pueblo, de la gente, de todo mundo. Aquí yo digo de todo mundo, hacer ciudadanía, exacto. Porque al final hacer ciudadanía es eso, es empoderarnos, asumir el poder, tomar decisiones, participar, la ciudadanía participativa, todo esto, ¿no? El asumir, porque además es un derecho, pero también es una obligación, el asumir el poder, porque se oye como bonito, bueno, y si yo asumo el poder y eso que, bueno, pues asumir el poder no es otra cosa que tomar decisiones y responsabilidades en el quehacer colectivo, en el quehacer social, en el quehacer gubernamental. Y cotidianamente. Sí, todo, o sea, a diario, es asumir el poder en absolutamente todo, desde que voy a votar, por quién voy a votar, el organizarme, participar de manera organizada en la colectividad, que luego no lo hacemos desde donde querramos, en mi colonia, en una organización donde a mí de una temática que a mí me interese, en una problemática, el denunciar cosas con las que yo no estoy de acuerdo, el exigir cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Muchas maneras de participar, el promover, insistir mucho en los plebiscitos, en los referéndum, para que podamos, en evaluar, en participar en la evaluación de nuestros gobernantes, ¿no? En muchas cosas podemos participar. Al final de cuentas es eso, es insistir mucho en la conveniencia de avanzar en estos mecanismos de hacer ciudadanía. Y entonces, al final de cuentas, el
el Observatorio de Género es eso, para eso es, ¿no? Claro, muy enfocado porque se necesita a fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos. Mujer es de eslabones Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Kyriaki Orpinel, antropóloga, integrante del Observatorio de Género, comunicadora también. ¿Y por dónde le damos? ¿Por dónde seguimos? Hay tanto que mira, el observatorio da para todo lo que se nos ocurra, porque estamos revisando también personas en condición de discapacidad. También. Estamos revisando la participación de las personas LGBTI. Toda la diversidad sexual. Toda la diversidad sexual. Las participaciones de las mujeres de pueblos originarios, sean migrantes de otros estados, sean migrantes en la ciudad, Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, todo el corredor agrícola que tenemos, o sean parte de los OVA o PIMAS, de los ODAMI o Tepehuanes del norte, de los Guarijó, Guarojío o de los Rarámuri o Tarahumaras. Entonces hemos estado así, como que va creciendo, ¿no? Como que cada vez que caminamos nos encontramos algo más que en algún momento dije, no lo vimos, ¿no? Y vamos siendo incluyentes. Esa parte del observatorio a mí se me hace muy rica. Sí. La diversidad de mujeres que estamos, hay mujeres de partido, no solamente apartidistas. Conste que estoy diciendo apartidista, no estoy diciendo apolítica. Exacto. Porque política sí. Sí, me encanta la política, sí, ¿no? Pero los partidos políticos no me tienen muy satisfecha, ¿no? Entonces, cada paso que vamos dando, vamos encontrando cosas que decimos, nos falta incluir esto, ¿no? Y eso te lo permite el observatorio. Sí. Somos cerca de 60 hasta donde se llenó la convocatoria. Algunas ya se nos fueron quedando en el camino porque tenían otras actividades. Pero va creciendo en la mirada, va siendo una mirada, yo creo que digo como de 300 grados, todavía no cubrimos el 360, ¿no? Pero sí hemos ido como viendo y observando, ¿no? Las mujeres del desierto, las mujeres agrícolas, ¿no? Las jornaleras, las maestras, las médicas, las enfermeras, ¿dónde están? ¿Cuál es su participación política? No solamente aquí. El observatorio va a seguir, aunque haya nacido para hacer la observancia electoral, principalmente del 50-50, que fue con lo que comenzamos, ¿no? Y luego ya del 50-50, bueno, ahora vamos por dónde las mujeres indígenas, ¿no? Dónde los hombres indígenas, en qué municipios. Digo, vamos a tener que gritar desde allá, cuéntenos bien, para saber en qué municipio nos corresponde y cuánto nos corresponde. Hay una representatividad, entre comillas, de pueblos originarios dentro de las presidencias municipales, pero eso es también de a lo que le parece o no le parece al o la presidenta municipal, ¿no? Es hasta donde se ha avanzado. Bueno, ahí está, un lugarcito de asuntos indígenas, ¿no? Enseguida de donde se lava el trapeador. Algunos están más visibles, ¿no? Como en Delicias, que hacen la votación entre ellos, la nombran porque normalmente es mujer, y cada año se cambia, le parezca o no le parezca al señor presidente municipal, la revocación de mandatos sucede entre los pueblos y bueno, nada más va a durar un año, pero yo duro 3, no nos interesa, nomás va a durar un año. Sí, porque si no se nos echa a perder y tiene que regresar como guarusiríame a nuestros espacios cotidianos. También va siendo un espacio de capacitación hacia nosotras, ahí es donde digo, qué poquitas somos, ¿no? Porque toda la capacitación que recibimos entre nosotras, ¿no? Porque capacitación de fuera ha sido poca, pero la capacitación que recibimos entre nosotras, los espacios que nos permite ir conociendo cómo funcionan
estas instituciones electorales, tanto el INE como el IE, las asambleas a niveles municipales, varios de ellos tuvieron población indígena como consejeros electorales, tuvieron también paridad, ¿no? Michas y michas, ¿no? El 50-50 no es nada más que michas y michas, para entenderlo mejor, ¿no? El observatorio también nos permite ir siendo voz e ir marcando, ¿no?, en lo electoral cómo vamos a caminar, ¿no?, y qué necesitamos acercarle de información a estas 16 futuras diputadas, también a los otros, ¿verdad? Pero yo estoy maravillada porque son 16 mujeres las que están en el Congreso. Y 24, al final fueron 24, 24. ¿no? Mujeres en las alcaldías, que como tú decías, salvo Chihuahua, que bueno, es capital y va una mujer. Y es la primera vez que tenemos una mujer. La primera vez, claro. Y además, pues es el municipio, junto con Juárez, más importante del estado, salvo Chihuahua. El resto de las alcaldías que van a ser ocupadas por mujeres, encabezadas por mujeres, pues son alcaldías chicas, ¿no? De municipios con población muy poca. Con poca población, con pocos recursos, en el terreno político también pocas. Entonces, eso tiene muchas lecturas. Una es, pues, que es muy obvio que los partidos sí acataron la ley de 50 y 50, pero sí mandaron a las mujeres a los municipios chicos, ¿no? Y entonces necesitamos avanzar. Me gustó mucho la plática que nos dio un funcionario del Instituto Estatal Electoral, no recuerdo su nombre, donde él nos recomendaba. El secretario. Sí, nos decía, pónganse truchas para la siguiente reforma, porque ya existe, ya hay pues esta herramienta para que la paridad sea efectiva. Es decir, que no basta con que vayan 50-50, sino que garanticen que las mujeres vayan a los municipios importantes. Y que además ganen en municipios importantes, ¿no? Hay maneras, hay mecanismos electorales para poder garantizar esto, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un gran trabajo en este observatorio, que no nos durmamos en los laureles, porque luego sí pasa, rumbo a una reforma, rumbo a la siguiente reforma electoral. Porque además... Y además es un congreso de tiempo ya está, corto. No, es que ya está enseguida, nos tenemos que poner a trabajar, porque en menos de 2 años ya hay elecciones. Sí. En año y medio ya estamos otra vez en elecciones. Ya está la disputa por a ver quién llega, quién no llega, y qué mujeres, porque otra vez van a tener que llevar mitad de mujeres, ¿no? Y además viene una elección enorme, porque salvo el gobernador no se va a cambiar, pero vamos a cambiar todas las alcaldías, las diputaciones, las alcaldías, las sindicaturas con todas las regidurías y las diputaciones federales. Las presidencias municipales vienen con la reelección. Bueno, y esta figura nueva de a ver qué pasa con la reelección. Vamos a tener en año y medio, empieza más o menos, una elección, iba a decir trifulca, pero no va a ser trifulca, una refusilata, dicen en algún lugar, sí. Electoral tremenda, una participación, una algarabía electoral tremenda en Chihuahua, con herramientas, con muchas herramientas nuevas. Sí. Yo el año pasado, en las elecciones del 2015, yo salí a anular mi voto, todos. Dije, ya, no, ninguno, ¿no? Y ahora el plan era ese, ¿no? Hasta que empecé con el voto útil, dije, bueno, sí, votemos inteligentemente y veamos, ¿no? Aparte de seguir haciendo todo lo demás que hacemos, bueno, si tenemos este pedacito de herramienta, también hay que usarlo, ¿no? Sí, yo fíjate, vamos a hacer más despuesito, yo quiero hacer uno o varios programas, los quiero hacer
del voto útil, de qué es esto del voto útil, porque luego hablamos del voto útil y no entendemos bien qué es esto, porque yo estoy convencida de que en esta elección fue, ya tenemos un ratito, yo insisto, pero en esta elección fue muy notorio el voto útil, sí, muy notorio, absolutamente. Fuimos todo mundo, o bueno, la mayoría, no todo mundo, pero la mayoría salimos a votar, a emitir un voto útil. sí. A ver, Pensado, sí, y cuando hacemos un voto útil es que lo reflexionamos, exacto, lo analizamos, lo pensamos. Igual, como alguna debe de gente ser. dice ahorita, este fue un voto de castigo, y otros decimos, no, este fue un voto de odio. Sí, pero fíjate, incluso si decimos de castigo, aún así, entonces dimos un voto útil. ¿Sí? Es decir, si yo desapruebo el gobierno que está saliendo, entonces mi voto lo uso, lo utilizo para poner a alguien que no sea de este gobierno. Sí. Al final es un voto útil. El voto de castigo se convierte en voto útil, al final, porque lo está haciendo de manera reflexiva, sí, de manera analizada, y por lo tanto si es útil es porque no en el sentido de utilitario, sino en el sentido de inteligente. Sí, y en el sentido de mi voto útil, es decir, lo voy a poner donde yo pienso que lo pueden poner otras personas para que sí gane ese. Es decir, voto útil para que gane esta persona, porque yo pienso que puede ganar, y entonces mi voto también va a servir para que gane. Voto útil para que gane la persona que yo pienso que debe de ganar. Incluso yo estoy segura, todavía no llego yo a esos números para poder sustentar, pero incluso yo digo que hasta votando por el partido contrario, o incluso, si no por el partido contrario, pero sí votando por partido que nunca vota, o que no ha votado, o que no le gusta tanto votar, ¿no? Pero que siente que, bueno, pues que ahorita ese es el candidato o candidata que debe ganar. Concretamente, yo estoy segura que hubo muchas personas que dijeron, pues yo no soy panista, o sea, no, ni me gusta tanto el PAN, pero... O de plano no me gusta el PAN. O no, de plano no me gusta el PAN, pero pues es que sí, no hay de otra, es decir, ahorita es el candidato o la candidata que conviene que gane, por esto, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que se emitió voto útil. Y esto es muy importante, hay que analizar este comportamiento del famoso y pensarnos nosotros como votantes. Sí. Es un derecho. Sí. El día que sea un derecho y obligación de a chaleco, ¿no? Sí. Tendremos... no creo que los partidos lleguen a obligarnos a ir a votar, ¿no? Pero el día que nosotros lo veamos como lo que es, como un derecho, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la democracia, una herramienta que también tenemos a la mano. Entonces, si funciona, pues bien, y si no funciona, ¿qué? Este país nunca ha funcionado. O sea, desde sus inicios nació torcido. Intentamos como que... acomodarnos. Sí, pero sigue siendo lo de fuera para gobernar. Sí. Y no ven cómo nos gobernamos adentro. Exacto. No ven cómo, no observan cómo funciona México, ¿no? Sí. Que es fantástico. Digo, habrá gente que diga, ¿qué le ve de fantástico? Nosotros. Claro. Nosotras. Tenemos que hacer un programa en ese sentido, con esta temática que tú estás planteando. Muy bien. Y también tendremos que hacer más sobre este voto útil. Fíjate, yo sí coincido, obviamente el voto es un derecho y obligación, si tú quieres, no obligación jurídica, pero sí obligación moral, ¿no? Pero más que nada es un poder, es decir, yo tengo el poder en mi voto y por lo tanto voy y ejerzo el poder. Mi vecina fue muy clara con eso, una de mis vecinas que debe de andar por los 80 años, y estaba yo regando. Sí, nos tenemos que ir, lo veremos la próxima vuelta. Sí, saludos a mi vecinita. Sí, a tu vecina, nos dicen que nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco mucho, Kiriaki. Yo también a ustedes. Te agradezco y seguimos con estas reflexiones, ¿no? Tenemos gracias, con estas Jaime. y muchas reflexiones, sí. Muchísimas gracias, por supuesto, al
Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible la transmisión, a Jaime que está en el camareo, que nos hace el favor. Muchísimas gracias, Jaime, a todo el equipo allá adentro también, a Ana Laura, a Alan, a Daniel, a Jorge, a todos los compañeros, la compañera Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias.